Colombia merece saber la verdad detrás de la persecución contra Álvaro Uribe Vélez. Y es que 3 reclusos confirmaron que Cepeda y Mercedes Arroyave los visitaron para preguntarles por fosas comunes y ofrecerles beneficios si acusaban a Uribe. Numeral Uribe, yo te apoyo. Este es un mensaje de Cristian Garcés. Y con esta nota empezamos. 2 importantes noticias acerca del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La primera, de La Libertad, diario de lalibertad.com. Juicio contra Álvaro Uribe se reanuda con Iván Cepeda como primer testigo. Y terminamos con Infobae.com. Amenazaron de muerte a Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Cuídese, Paraco. Hoy es lunes 24 de febrero de 2025 y esto es MG Noticias. Vamos a empezar con el diario lalibertad.com. Juicio contra Álvaro Uribe se reanuda con Iván Cepeda como primer testigo. El senador Iván Cepeda testificará en la nueva etapa del proceso por supuesta manipulación de testigos, mientras la juez Sandra Heredia mantiene el control del caso tras fallo del Tribunal Superior de Bogotá. El juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reanudó este lunes 24 de febrero con la declaración del senador Iván Cepeda como primer testigo en la nueva etapa del proceso. Uribe es investigado por presuntamente haber orquestado la manipulación de testigos, en lo que se ha denominado los peregrinajes carcelarios, con el objetivo de obtener declaraciones falsas contra Cepeda. Este reinicio ocurre luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara por improcedente una tutela presentada por la defensa del exmandatario, en la que buscaban recusar a la juez con 24 penal de circuito Sandra Heredia, quien continuará a cargo del proceso. El fallo emitido el pasado 21 de febrero desestimó los argumentos del abogado Jaime Granados, quien alegaba que se habían vulnerado los derechos fundamentales de Uribe, en especial el debido proceso. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se cumplieron los requisitos necesarios para aceptar la tutela y ordenó el levantamiento de la medida provisional que había frenado el juicio. Uno de los puntos centrales de la recusación giraba en torno a la supuesta imparcialidad de la juez Heredia, pero el tribunal determinó que la defensa no presentó pruebas concretas que sustentaran esta acusación. Es llamativo que tras una intervención verbal de más de 2 horas y un documento de 44 hojas no haya expresado cuál fue la manifestación o consejo emitido extraprocesalmente por la funcionaria judicial. Se lee en el fallo. Con este pronunciamiento el proceso sigue en curso y la declaración de Iván Cepeda será clave en el desarrollo del juicio. El senador ha sido considerado la principal víctima en este caso, en el que la Fiscalía General de la Nación señala a Uribe como determinador de una estrategia para fabricar testimonios en contra del congresista del Polo Democrático. Por favor, dejar sus comentarios acerca de esta noticia. Vamos a terminar con una nota de Infobae.com. Amenazaron de muerte a Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Cuídese, Paraco. Lombana, integrante del equipo de defensa del exmandatario colombiano, en el juicio por soborno a testigos y fraude procesal también afirmó que sus equipos fueron hackeados. Eso acompañado a que el día siguiente, su señoría, y digo, yo las amenazas pasadas había guardado silencio, muy a pesar de que algunos me decían, pero creo que esos asuntos de seguridad, a veces ventilarlos, pues lo que genera es peor sensación de inseguridad, especialmente ante la insolidaridad o falta de protección, especialmente pues porque nuestros contradictores naturales aprovechan esa circunstancia para extender esa sensación de inseguridad, de riesgo. Pero en la mañana siguiente, señoría, troto todas las mañanas, me mandó una moto de frente con 2 personas y un parrillero, en apuntándome con el dedo, me gritaron, cuídese, Paraco, hijo de puta. Yo quedé sorprendido,
era muy temprano, a veces a mí me aburre salir a trotar en mi barrio con una persona que me acompaña. Ese día iba absolutamente solo. Yo puse eso en conocimiento inmediatamente de la fiscalía, había guardado silencio porque es mi política manejarlo. Había comentado privadamente con el doctor Granados, con la familia del expresidente, con mi familia cercana a mis padres, ni siquiera se lo había comentado, pues porque son personas de edad muy avanzada y que están enfermos y no quería agobiarlos. Pero quería dejar esta constancia públicamente, su señoría, por cuanto no creo que sea una amenaza más. Y pues sí es un ambiente hostil que quería dejar presente, agradeciéndole su comprensión en la medida que yo pueda. Claro, soy el primero que quiero asistir presencialmente cuando sean los casos que he asumido, dividido esta defensa técnica con el doctor Jaime Granados. Los demás que los seguiré virtualmente, pero quería dejar esa constancia no solamente por mí, su señoría, sino por todos los aquí presentes que igualmente nos afecta este tema grave de inseguridad que, pues por supuesto que afecta mi vida personal, mi vida profesional, en unas circunstancias muy, muy difíciles en el ámbito personal. Al inicio de la audiencia de juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, el abogado Jaime Lombana, integrante del equipo de defensa del exmandatario, denunció un hackeo a sus equipos informáticos y una amenaza directa en su contra. El abogado afirmó que luego de revisar sus computadores y los de su oficina concluyeron que efectivamente fueron hackeados por presuntos criminales que no han logrado ser identificados. Detalló que el supuesto hackeo está certificado por Microsoft, precisando que no han podido restablecer la información a su despacho. Además explicó que 10 abogados de su oficina también le usurparon toda la información sensible. La empresa Microsoft certifica claramente, está indagando que se trata de un hackeo sofisticado. A la fecha no he podido restablecer la información de mi oficina. No solamente los míos, señoría, sino que estoy hablando de cerca de un personal de 10 abogados de mi oficina a quienes les usurparon toda la información sensible, garantizada constitucionalmente. Tiene temas como contabilidad, temas absolutamente protegidos, afirmó el abogado. Jaime Lombana también contó en su intervención que mientras se movilizaba por las calles de Bogotá, fue alcanzado por hombres en motocicleta que, según el abogado, le apuntaron con el dedo en señal de amenaza y con una frase contundente. En la mañana siguiente, señoría, una moto de frente con 2 personas y un parrillero apuntándome con el dedo me gritaron: "Cuídese, paraco, hijo de puta". Yo quedé sorprendido. Era muy temprano. A veces a mí me aburre salir a trotar en mi barrio con una persona que me acompañe. Ese día iba absolutamente solo, comentó Lombana. La defensa del líder natural del Centro Democrático en su intervención ante la juez 44 penal del Circuito a Conjunción de Conocimiento de Bogotá aseveró que de forma inmediata interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación informando de lo sucedido a su familia, equipo de trabajo y al expresidente Álvaro Uribe. Quería dejar esta constancia públicamente, su señoría, por cuanto no creo que sea una amenaza más, indicó Jaime Lombana. Además, le solicitó al juez del caso estar de forma virtual en las audiencias del juicio contra el exmandatario. No obstante, dejó claro que sí necesitan de su presencia, asistirá al juzgado. En caso de Jaime Lombana se suma a otros hechos denunciados por la defensa de Uribe de supuestos intentos de intervención digital al material probatorio. En octubre de 2024, Lombana y Jaime Granados alertaron sobre una posible eliminación de datos del celular y al computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso. Acerca del expediente 52.240 que corresponde al origen del proceso contra Álvaro Uribe, hay 42 cuadernos originales, 29 cuadernos anexos, 12 cuadernos reservados, un cuaderno de parte civil, un cuaderno de beneficios por colaboración, un cuaderno de recusación y una carpeta con medios digitales, detalló el abogado Granados en octubre
del citado año. Según el abogado penalista, fueron borrados 102.000 archivos del computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve. Granados resaltó que el trabajo realizado con los peritos pretenden esclarecer qué archivos fueron modificados, así como la fecha donde presuntamente fueron alterados. Quedó acreditado para la defensa que no eran dos documentos iguales. Hay diferencias sustanciales, indicó Jaime Granados en la audiencia. La defensa del exmandatario colombiano 2002-2010 le solicitó a la jueza 44 que tenga en cuenta las declaraciones de Monsalve hace 7 años, ya que según Granados se demostraría las contradicciones en las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve en contra de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez. Las intersectaciones a las llamadas de Álvaro Uribe y su entonces abogado Diego Cadena también han sido cuestionadas por la defensa del líder natural del Centro Democrático, porque aseguran violar el derecho de Uribe Vélez. Bueno, y vamos a terminar con una nota también de Infobae.com. Juicio contra Álvaro Uribe. Así fue la declaración de Iván Cepeda como testigo en el proceso contra el expresidente por presunto fraude procesal. El senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en este proceso penal, aseguró que realizó visitas en 2009 a presos en Estados Unidos, entre ellos a Salvatore Mancuso. Se llevó a cabo en el mes de mayo del año 2009, 22 de mayo del 2009, al señor Salvatore Mancuso. En esa conversación que duró 5 horas, estuvimos presentes la senadora Piedad Córdoba, el senador Rodrigo Lara y los 3 defensores de derechos humanos que he mencionado. Esa visita, lo digo de una manera rápida además porque me consta, consistió en que el señor Mancuso hizo una larga exposición de su vinculación a estas organizaciones que se llamaron paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia. En primer lugar, señaló que él había sido extraditado porque, a diferencia de lo que se sostenía, no es que estuviera delinquiendo, sino que iba a decir verdades que a todas luces resultaban inconvenientes o incómodas para figuras políticas, militares o económicas, hacendados, por ejemplo, que estaban íntimamente ligados con la actividad de esos grupos paramilitares. Y pasó a narrar hechos. Entre esos hechos habló de su vinculación con generales del Ejército Nacional. Mencionó 2 encuentros que tuvo con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Señoría, objeción, su señoría. Le pido al testigo que, como lo indicó usted, señoría, cuando escuche que objeto, pues guarde silencio para que usted pueda luego escucharme decidir. Señoría, el señor Salvatore Mancuso está justamente citado como testigo de la fiscalía. A las 8:30 de la mañana del lunes 24 de febrero de 2025, en el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno a actuación penal. La audiencia se da luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara la tutela con la que la defensa del expresidente Álvaro Uribe, a cargo del abogado penalista Jaime Granados, buscaba apartar a la jueza Sandra Liliana Heredia, al asegurar que supuestamente no obraba con parcialidad en el caso contra el exmandatario. El senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en este proceso penal, se convirtió en el primer testigo en declarar. En su intervención, Cepeda confirmó que realizó visitas en 2009 a presos en Estados Unidos, entre ellos el ex paramilitar Salvatore Mancuso. El senador explicó que Mancuso le manifestó en ese momento que había sido extraditado
porque iba a decir verdades inconvenientes para figuras políticas, militares y hacendados que estaban íntimamente ligados con la actividad de grupos paramilitares. Mencionó dos encuentros que tuvo con el entonces presidente Álvaro Uribe. Al ser consultado por la fiscal Marlene Orjuela sobre la presencia de la abogada Mercedes Arroyave en la entrevista de 2011 al preso Pablo Hernán Sierra, el senador Cepeda respondió que no, afirmando que solo estuvieron presentes el defensor de derechos Franklin Castañeda y David García, encargado en ese momento de registro técnico. En su declaración, Iván Cepeda detalló que en la entrevista con Juan Guillermo Monsalve, el ex paramilitar le detalló cómo fue el regreso a la hacienda Guacharacas, luego de supuestamente haber sostenido una reunión con Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano. En el año 96, dice Monsalve, comenzó en la hacienda la conformación de un grupo armado que terminaría siendo, según él, el llamado Bloque Metro, expresó Cepeda. Cepeda también detalló que Monsalve sentía temor por lo que sucediera con su familia, razón por la cual el senador y su testigo explicó que se dirigió en ese momento a los derechos de petición a autoridades para que atendieran el pedido del ex paramilitar. El congresista también contó que en 2012 varios ex paramilitares le solicitaron su presencia porque cada uno quería entregar fosas comunes, donde les precisó que ninguna rebaja de penas era posible que se obtuviera a cambio de la información que ellos iban a entregar. Entre los privados de la libertad se encuentran Elmo José Mármol, Giovanni Cadavid y Máximo Cuesta. Cepeda detalló en la audiencia que al no encontrar ningún beneficio en su condena, los ex paramilitares mencionados afirmaron que no hablarían, excepto Robert Muñoz, a quien según el líder político documentó sus palabras. Iván Cepeda aseguró que tuvo reuniones con la esposa de Juan Guillermo Monsalve, de Yanira Gómez, para hablar de las visitas del abogado Diego Caer. El parlamentario detalló que 2 de las reuniones se realizaron en su apartamento. Cepeda comentó a la fiscal Marlene Orjuela que se comunicó con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos para exponer las supuestas amenazas contra Yanira Gómez. Por favor, dejad sus comentarios acerca de estas noticias de última hora relacionadas con el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.